Habitualmente las autoridades estatales tienen una queja constante hacia las autoridades de la Federación en el sentido de que los recursos asignados al Fondo Nacional de Desastres nunca les llegan o los retrasan mucho tiempo, y por esa razón las labores de remediación y de búsqueda de solucionar los problemas que pues decenas de comunidades tienen en el estado luego de las fuertes precipitaciones de lluvia u otros fenómenos naturales, pues van quedando como un saldo negativo en términos para muchos sectores de la población, sobre todo los más vulnerables. Se encuentra en la línea a la maestra Silvia Domínguez, quien es secretaria de Protección Civil, a quien le agradecemos habernos tomado la llamada y a quien le preguntamos. Silvia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Silvia, tenemos, como decíamos en un principio, hay un recurrente retraso de los recursos que hace el gobierno federal para aportar a los estados. En el caso de Veracruz ha sido muy notorio en los últimos tiempos para remediar los males que dejan las precipitaciones y los otros fenómenos naturales. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Silvia? Bueno, de hecho, todos los desastres naturales que se presentan tienen una forma de evaluación a través del sistema de desastres naturales de la Federación. Sin embargo, en la medida en que ocurren los fenómenos naturales, hay una recurrencia inmediata de asistir, de poder nosotros acompañar a la población que por uno u otro motivo, sea por agua, por viento, sufren este tipo de inclemencias y tenemos que atender inmediatamente. Se levantan los estudios técnicos y a veces se datan pues hasta los 365 días para poder ser apoyados desde el punto de vista del fondo de desastres. Sin embargo, el gobierno del estado asiste inmediatamente en la renovación o rehabilitación principalmente de las estructuras que se ven afectadas. Ya no se diga de la asistencia a la población en cuanto se presenta un fenómeno natural. ¿Ya se puso a mano con ustedes el gobierno federal, Silvia? ¿Ya no les debe nada? No, de hecho estamos nosotros todavía en una recurrencia permanente con el Fondo de Desastres Naturales, pues para asistir a los fenómenos naturales que afectaron. El año pasado fueron las lluvias atípicas que se presentaron en septiembre, principalmente en la capital, y posteriormente las inundaciones que vivió el estado de Veracruz en el sur, en el caso de las Chiapas y de Agua Dulce. Hay obras que se rehabilitaron inmediatamente por el ayuntamiento y sobre todo por la gran colaboración que tiene el gobierno del estado con cada una de las comunidades, puentes, vados, caminos. Sin embargo, están en su evaluación técnica y en la aportación directa de estos recursos. La vida tiene que continuar y hay que darle solución inmediata. Se ha insistido mucho en que las reglas de operación del FONDEN deben de ser revisadas para que se activen inmediatamente en que sucede el desastre. No, sin embargo, pues sucede que pasa mucho tiempo en que esto tiene que ocurrir. O sea, Silvia, habla Leopoldo Gavito, con lo que debo entender que no se han recibido recursos suficientes o los recursos del estado de los desastres que ocurrieron el año pasado. No se han recibido y estamos nosotros, sin embargo, con obra determinada que se tiene que cumplir y que cubrir en su totalidad. Sin embargo, eso no quiere decir que no se asista a la población. Al contrario, con un Fondo de Desastres veracruzano hemos asistido a la población en cada uno de sus tiempos, en la prevención, durante y después, principalmente en acciones inmediatas que les den continuidad a la vida normal. Silvia, ¿cuál es la dimensión del rezago de la Federación con el Estado en términos de desastres naturales? Bueno, tenemos un rezago de más del 35%, si vemos desde el 2005, ¿verdad? Hemos ido continuamente insistiendo en que se deben de rehabilitar principalmente los recursos que están aplicados. Sin embargo, las reglas de operación, insistimos, se vuelven rígidas en un fenómeno natural en el que tienes que esperar, sobre todo en el que se dé el dictamen técnico, en que la instancia que califica se ponga de acuerdo y apruebe, y después en que los recursos bajen. Silvia, otra pregunta, por favor. Ese 35% que mencionas, ¿cuál es el monto? Bueno, estamos hablando de más de 1,000 millones de pesos. Es una cantidad importante, Silvia, y esto quiere decir que si se va en un proceso de acumulación en un año o 2 años, es muy difícil que se los restituya, ¿no? Yo creo que sí llega a restituirse todo el recurso. Sin embargo, podemos decir que a veces llega cuando la evaluación de la obra pues ya está totalmente realizada, ya se rehabilitó para que pueda ser usada, para que dé el servicio necesario, y sin embargo, cuando viene la evaluación, pues lógico, hay cosas que ya
¿Sigue siendo este un mecanismo de control, a tu juicio, de control político del gobierno federal hacia los estados? No, yo creo que es más una medida de ineficiencia presupuestal aprobatoria en función de una evaluación técnica. Yo creo que aquí debemos hacer evaluaciones técnicas directas donde las unidades operativas que califican intervengan inmediatamente y aprueben los recursos en menos de 90 días para que las obras se rehabiliten o se vuelvan a reconstruir. Sin embargo, bueno, hemos insistido en volver a revisar las reglas de operación y que estos tipos de programas tengan reglas flexibles, accesibles y sobre todo de aplicación inmediata. ¿Cómo afecta a las comunidades, Silvia, este rezago pendiente? ¿Cómo afecta? Pues que a veces tenemos el camino rehabilitado para su uso, pero en ningún momento se ha concluido en cuanto a su funcionamiento, muy por encima del beneficio total. Hemos hecho a veces obra inmediata que nos tiene así a terminar una obra para que funcione en el 100%, pero a veces por esperar un dictamen, por esperar el recurso, por esperar a que se inicie la obra, pues pasa mucho tiempo. Silvia, le pongo otra vez. Estamos viendo lo que sucede en 3 estados del norte de la República con lo que fue una tormenta tropical y no un huracán. Y en este trajín de los días que está pasando, vemos que simplemente el apoyo federal es punto menos que pírrico. ¿Cuál es la expectativa que tenemos frente a la temporada que se nos avecina? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una base que hace que se active inmediatamente un gobierno comprometido con su población. Hemos tenido más de 5 huracanes que han pegado al estado de Veracruz, hemos dado un saldo blanco, hemos rehabilitado caminos, puentes, vados, hemos dado vivienda, hemos reacomodado a la población, hemos hecho muros de contención, hemos hecho obra urálica. Es decir, Veracruz ha avanzado en cuanto a la respuesta rápida, en cuanto a decirle a la población que los fenómenos naturales sí nos han pegado. Hemos tenido fenómenos naturales que nos han creado inundaciones, pérdidas de viviendas, pérdidas de seres, pero que siempre hemos aportado y dado siempre acompañamiento y solidaridad, no solamente en estar con ellos, sino en tratar de resolver económica y materialmente los problemas de la población. Afortunadamente se ha hecho una cultura de la prevención que damos a conocer en 24 horas, 3 veces al día, cómo se puede comportar un fenómeno, dónde puede pegar, a dónde puede llegar, e invitamos a la población y a veces le exigimos y lo obligamos a que tenga que desalojar sus viviendas. Eso es importante porque el gobierno ha dado respuesta en una cultura de protección civil que se basa principalmente primero en la información, luego en que todos debemos de participar y ser responsables y que los gobiernos municipales, estatales y bueno, al último gobierno federal, pues demos respuesta a los efectos que tenga un fenómeno natural. Silvia Domínguez López, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada. Estamos pendientes contigo. Hasta pronto. Claro que sí, pendientes, y estamos en alerta, tenemos lluvias toda la semana. Hasta luego, gracias Silvia. Gracias. Bueno, pues con esta información que nos proporcionó la Secretaría de Protección Civil, nos vemos el próximo segmento. Hasta luego.